Julio María Sanguinetti no necesita presentación. Es sin duda uno de los hombres más prominentes en la historia del vallismo, del Partido Colorado y de la historia política del Uruguay. Es el gestor del cambio en paz, que permitió la salida democrática de la última dictadura militar sin un solo acto de violencia. Es el primer presidente electo 2 veces por el pueblo. Muchos de los actuales dirigentes del vallismo, como el doctor Gustavo Osta, crecieron a su lado, aprendiendo y trabajando junto a ese gran estadista. Pasaron momentos buenos y de los otros, pero nunca claudicaron. Hoy, ante la situación en la que Uruguay está inmerso, es que una vez más esos vallistas lo fueron a buscar para traerlo al ruedo político ante la proximidad de una elección clave para el futuro de nuestro país. La situación del país es caótica y por ese motivo un grupo de vallistas, amigos del doctor Sanguinetti, fuimos a verlo a su casa. ¿Por qué? Porque pensamos que el país no puede darse el lujo de tener a un hombre con la experiencia y la capacidad de liderazgo de Sanguinetti en su casa. Nos recibió con una sonrisa amplia, por suerte, como siempre, y por suerte también aceptó ponerse el overol y ponerse nuevamente al lado nuestro, a liderarnos para tratar de trabajar por un mejor Partido Colorado, pero también por un mejor país. Y este gesto de Sanguinetti, este gesto de entrega y de compromiso, habla de lo mejor de él, pero también de la mejor tradición del vallismo y del Partido Colorado. En efecto, luego de más de 50 años al servicio del Uruguay, Julio María Sanguinetti está nuevamente dispuesto a aportar su experiencia y su liderazgo para encauzar los destinos del Partido Colorado y enderezar el rumbo del Uruguay todo. No podemos renunciar a que el país se nos vaya de la mano y terminemos realmente en un estado fallido. Como él mismo dice, para mirar hacia arriba en lugar de emparejar hacia abajo. Y como siempre, los vallistas estaremos junto a él. Vamos a dar la batalla, con responsabilidad, con la firmeza de siempre y con más convicción que nunca. Por las calles que yo camino hay gente durmiendo, tiradas en las esquinas. Por las calles que yo camino hay gente sin techo, pidiendo limosnas en los semáforos. Nosotros no estamos hablando de espejismos, estamos hablando de un fracaso. Como colorados, como vallistas, miramos nuestro pasado con orgullo, porque logramos construir una sociedad justa. Porque el compromiso es con la democracia, con los valores republicanos, con la libertad. Y lo que está pasando en Venezuela es que existe la violación de los derechos humanos. Se trata de condenar una dictadura. Y claro que nos gusta ese debate, porque nosotros combatimos toda la vida dictaduras de derecha y de izquierda. El compromiso es con el Uruguay. El tema no es sacar al frente por el frente, sacar al frente porque fracasó y poner un nuevo gobierno democrático que no puede fracasar y que hasta el último día de nuestra vida tendremos que seguir luchando por ello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Diego del Grossi, que va a venir dentro de un rato, lo contrataron para un evento muy importante en el auditorio de La Reta. Entonces,
me dice, aún faltando en la primera parte del acto, voy a estar rememorando una obra del vallismo, una obra de Sanguinetti. Así que también desde ese punto de vista, él, que no está ahora, va a estar dentro de un rato, manda un saludo y bueno, pone encima de la mesa esa circunstancia. Yo les agradezco que estemos hoy aquí. Nosotros estamos en una circunstancia histórica importante, esa circunstancia histórica que llevó y que lleva a que nuevamente el doctor Sanguinetti hoy esté liderando un sector importante del Partido Colorado. ¿Y por qué esa decisión? El país está en una circunstancia complicada. Los desafíos que hoy enfrenta el Uruguay en el mundo como consecuencia de los cambios importantísimos que han habido en estos años plantean un escenario claramente de incertidumbre. Incertidumbre que se ve a diario, por ejemplo, en un área fundamental del quehacer nacional, que es el trabajo. Y en esta etapa y en este mundo donde hace unos años no existían todas las herramientas tecnológicas que hoy existen y que de alguna manera influyen en la vida diaria nuestra, pero también en la economía, en un mundo cambiante, en un mundo de incertidumbres, en un mundo donde no hay respuestas fáciles, donde lo único claro es esa incertidumbre a la que nos estamos refiriendo. El Uruguay debe encarar esa situación con un mando que pueda responder con experiencia, con solvencia y con capacidad de liderazgo. La situación en nuestro país es complicada. En materia laboral, a diario se pierden fuentes de trabajo. Cuando se ve el frente externo, se duda en el momento de entablar un nuevo relacionamiento comercial a través de TLCs, o se demora tiempo en tomar decisiones que hoy el mundo no acepta, porque la velocidad es otra y aún el que se queda quieto sin atrasarse se atrasa. Es decir, o estamos en la velocidad del mundo o nos quedamos. Y ese desafío que plantea las nuevas tecnologías, que plantea ese mundo gobernado por esas 4 empresas, las 4 grandes que mueven el mundo de la tecnología, que influyen en la vida diaria, pero que también influyen en los gobiernos, genera escenarios donde es importante la experiencia de quienes tengan que liderar esos procesos de readecuación, esos procesos que llevan en definitiva a que los países no tengan la posibilidad de quedarse quietos. Y por eso un grupo de vallistas fuimos a buscar al doctor Sanguinetti, porque el país hoy está dando ventajas. Está dando ventajas que no es posible hoy darlas. Y la única forma que tenemos hoy de lograr un cambio efectivo en el país es si logramos en definitiva que el Partido Colorado tenga una performance electoral mayor, más importante, a los efectos de lograr las mayorías necesarias para cambiar el gobierno. Y nosotros, entonces, más allá del candidato, tenemos un presidente. Y es el activo más importante que tiene hoy el Partido Colorado y el vallismo para ofrecer al país. Y por esa razón es que hoy estamos aquí, por esa razón es que muchos que nos hemos formado a su lado, que hemos encarado la política, iniciado la política por él, estamos hoy más motivados que nunca a hacerlo. Porque aquí hay gente de todas las generaciones, jóvenes y más veteranos, pero que todos que nos hemos formado de alguna manera con el doctor Sanguinetti, que vemos en él la esperanza de poder conformar las mayorías necesarias para poder llevar adelante las transformaciones que el país necesita. En este mundo cambiante, en este mundo de tecnologías, en este mundo de desafíos, donde está bien, las cosas marchan muchas veces bien, pero también hay aspectos a tener en cuenta, a corregir, desigualdades que no podemos tolerar que se generen, y en ese sentido es que el liderazgo del doctor Sanguinetti en nuestro juicio es importante. Entonces, yo me formé con él
Yo inicié mi vida política en el año 84, cuando era... Estaban las fotos. Quizás algunas de ese año todavía no, pero era casi un niño, tenía 14 años. Porque, sí, un poquito más, sí, sobre todo yo, ¿no? Sobre todo, a ver, yo venía de una familia, mi padre era un exiliado del Paraguay, se recibió médico en este país y logró, por eso que es el país de las oportunidades, salir adelante. Yo cuento estas cosas porque mis amigos las saben, quizás no todos las sepan. Y vimos en el doctor Sanguinetti en ese momento, bueno, la forma en que nos motivó a seguir adelante en la política. Muchos jóvenes hoy se preguntan, ¿por qué la política? ¿Por qué estar en política si en definitiva hay cosas más interesantes por las cuales desarrollarse, por las cuales transitar? Bueno, mi camino fue ese. Luego tuve una experiencia importante en el partido, fui edil, fui diputado, ahora soy suplente en la Cámara también, estuve en el Correo, fui, en fin, hasta tuve el honor de ser integral del Tribunal de Cuentas. Entonces, muchas veces el doctor Sanguinetti, que al final de este acto sí va a brindar unas palabras, a nosotros nos pareció interesante también que lo veamos en una faceta más del día a día. Todos conocemos al doctor Sanguinetti, sabemos cómo está conformada su familia, que está casado con la profesora Marta Canesa, que tiene 2 hijos, 4 nietos, Julio Luis está por ahí, que es un gran amigo. Pero bueno, yo quisiera preguntarle, quisiera que nos contara para los jóvenes y para el resto, parte de su historia política, usted la ha contado en la historia de ver en Luis Valle en aquel momento su liderazgo, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que motivó al joven Sanguinetti a iniciarse en la política? Bueno, muchas gracias, Gillo. Esto es muy lindo ver. Esta es la generación de los chicos jovencitos de la época del retorno a la democracia. Ahora todos estos jóvenes que están por ahí también van a ser los jóvenes del cambio y del retorno del vallismo al gobierno. Es otra generación y otra expectativa. Hoy volví de Madrid, ya que estamos en tono coloquial, les cuento, ¿no? Hoy de mañana volví de Madrid, nos fuimos el jueves, pues yo integro el Foro Iberoamérica, que es un grupo que fundó hace 20 años Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano y gran amigo. Y gente de prensa, gente de la academia, y fundamentalmente gente de prensa. Y bueno, estuvimos ahí deliberando y hoy llegué de mañana. Pero bueno, como los viejos se cansan mucho, los jóvenes tenemos que poner el empeño de estar siempre al firme. La política, muchachos, ¿qué es? Es la organización de la vida colectiva, es la organización pacífica de la vida colectiva. Eso es la política. Es la sociedad funcionando en libertad y en paz. Eso es la política. ¿Qué es lo otro cuando no hay política? Porque hoy está muy de moda hablar, la política está desacreditada. Bueno, ¿y qué es lo que hay cuando no hay política? ¿Cuál es la otra alternativa? Fue aquello tan dramático que vivió el Uruguay en los años 60, que hoy está narrado en un tono épico por los Tupamaros, en un tono romántico, tan romántico como falso desde el punto de vista histórico. Porque en plena democracia, en un Uruguay con un gobierno colegiado, tan autoritario era que no había presidente, sino 9 buenos señores que se sentaban en torno a una mesa y a lo que se les criticaba porque deliberaban y poco resolvían. Fíjense ustedes si serán las cosas. En ese contexto es que aparece un día la lucha armada. No era una casualidad, porque eran tiempos de tormenta. La Revolución Cubana en el 59 le había introducido a nuestra generación la... en cuenta que estábamos adentro de la Guerra Fría. Y en el 59
es la Revolución Cubana, en el 63 empiezan los Tupamaros aquí, y también en Brasil, y en el 64 hay el primer gran golpe de Estado en Brasil. Y esa fue la dialéctica desgraciada de la Guerra Fría. Guerrillas de un lado, bancadas y financiadas de un lado, y golpes de Estado financiados o bendecidos desde el otro lado. Era Moscú contra Washington. Entonces, ahí es cuando se produce el eclipse de la política. Y cuando la política se eclipsa, ¿qué es lo que viene? Las armas, la fuerza, la violencia, los grupos de intereses, a veces el autoritarismo. Y la política es lo que construyó este país. Desde la independencia hasta 1904 dirimimos los conflictos en las armas. A partir de 1904 el país se civiliza y ahí la política hace el Estado uruguayo que conocemos. El Estado uruguayo, la República Uruguaya, de la cual todos estamos orgullosos. Que se basó, sí, en la escuela laica, gratuita y obligatoria de Varela, que había impulsado desde la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que estamos hoy, estos días celebrando un gratísimo aniversario, pero que a partir de allí se construye el Estado democrático, el Estado de bienestar, el Estado que conocemos, el Estado de la legislación social, de la legislación femenina, del divorcio por sola voluntad de la mujer, todo aquello que en el 900 enciende, digamos, un Uruguay progresista. Entonces, esas son las cosas que naturalmente hicieron del Uruguay lo que fue. Yo personalmente sentí el llamado, en mi casa había las dos tradiciones. ¿Por qué? Como todos ustedes saben, yo, por el lado de mi madre, soy nada menos que bisnieto de Chiquito Saravia, el de la carga arbolito que los blancos cantan y lloran emocionados. Y lo entiendo. Ese es mi bisabuelo, mi bisabuelo materno. Mis dos abuelos estuvieron ambos en la batalla de Tupambaé, uno de cada lado. Seguro, todavía no iban a saber que iba a tener un nieto, pero bueno. Eran dos jóvenes que estaban cada uno de su lado, fíjense ustedes. De modo que en mi casa había las dos cosas. Mamá era católica, no muy práctica, pero católico, papá agnóstico, igual que nosotros, razón por la cual yo fui al Elbio Fernández, después seguí en el Liceo Rodó, en toda la enseñanza pública. Pero mamá me mandó también al seminario que quedaba a 2 cuadras de casa para tomar la comunión, cosa que hice. ¿No? Porque alguna gente me ve a mí como dice, yo conozco bien todo y respeto a todos y aprecio a todos. Así que tuve también mi instrucción religiosa en su tiempo. Pero en todo caso, lo que aprendí en mi casa fue tolerancia. Tolerancia en el más amplio sentido de la palabra. A mí, ni mi padre ni mi madre nunca me dijeron nada, ni de lo religioso, que me daban las dos opciones, por eso escuela laica y enseñanza religiosa. En lo político lo mismo. Mis tíos maternos me llevaban a los actos blancos porque eran de la 400, como mi abuela. Mi abuela era la única de las hijas de Chiquito que era blanca independiente. Las otras eran herreristas. Y ella no lo quería nada Herrera y no lo quería nada Terra también. Pero decía con todo, decía a la Terra tengo que reconocer que era un hombre de Estado. Oficializó la quiniela. Le gustaba jugar los vintencitos, ¿no? De modo que, bueno, esa es la escuela de tolerancia que creo que es la que ha vivido el país. ¿En qué familia no hay de un lado y del otro? No hay Peñarol y Nacional. Bueno, y eso es lo bueno. Yo les digo más. Hasta estos días he visto todo un debate en torno a un afiche que hicieron en Tacuarembó. Sobre una mujer negra amamantando a un niño blanco. Una escena de ternura que mucha gente vio en clave negativa, ¿no? Cuando no es así, porque es un acto de piedad, de amor, que reflejaba, sí, puede ser, alguna dependencia de la diferencia en la época, que había diferencia y que hoy no lo hay. Pero también acá les cuento que yo soy hijo justamente del opuesto. En mi casa, mamá tenía una empleada, Jorgelina, una negra maravillosamente buena, quedaron embarazadas juntas.
Jorgelina no tenía leche, mamá sí. Y mamá nos dio de mamar a los dos, a Cutala, ¿no? Luis Alberto y a mí. De modo que ahí ya aprendí la lección de la vida. O sea que eso no me lo tiene que explicar nadie. Eso no me lo tiene que explicar, no me lo tiene que explicar nadie, ¿no? Porque así fue. Y recuerdo que un día estábamos en la presidencia, había una formación, y Cutala, Luis Alberto Acuña, era marinero. Y yo pasé, fui, le di un beso y seguí viaje. Ante la expectativa de todos decían, pero ¿y ese que digo, es mi hermano allá? ¿Cómo tu hermano? Sí, mi hermano de leche, como se decía entonces. Hoy ya no hay esas cosas. Pero ¿de dónde le viene a uno la pasión política? A mí personalmente me viene de la historia griega y la historia romana. Papá en los días de invierno me leía historia griega y historia romana. Que es lo que yo le recomiendo a los colegas periodistas cuando me dicen que hay que leer. Lee historia romana, ahí está todo. Ahí está todo. Ahí vas a aprender todo lo que hay para aprender. Y después dedícate a lo que sea. Y digo la política, le digo a los muchachos, ¿cómo salimos de la dictadura? Caímos en la dictadura por falta de política. Cuando el lenguaje de la fuerza sustituyó al de la política. Primero los tupos, después los militares de la época. ¿Y cómo salimos? ¿Salimos a tiros? No, salimos con la política. Salimos con un acuerdo, que es la esencia de la política. Con un acuerdo que hicimos nosotros, con el general Sereñi, el Frente Amplio y el doctor Chiarino. Desgraciadamente el Partido Nacional estaba en otra estrategia, que a nuestro juicio era equivocada. Lo importante es que nosotros le pusimos fin a la dictadura como políticamente, conversando, acordando, buscando caminos. Y esa es la política. ¿Y cómo hicimos la transición? Con la famosa gobernabilidad de Wilson también. Era un acuerdo flexible, íbamos y veníamos. Y en la segunda presidencia, ¿por qué pudimos hacer la reforma de la educación? ¿Por qué pudimos? ¿Por qué pudimos derrotar la inflación? Que están varios de los actores de la época, Gariel, Mosca, Pascali que anda por allí, que además de financista es escultor y artista. Bueno, ¿por qué pudimos derrotar la inflación? Ricardo, que nos acompañó también tantos años. ¿Por qué lo pudimos hacer? Bueno, porque había un gobierno sólido que podía en el día a día aguantar las presiones. Porque si no se aguantan las presiones, le pasa como le ha pasado a Macri en la Argentina. ¿Por qué pudimos hacer la reforma de la educación? Porque había un acuerdo que hicimos, un gobierno de coalición, con el Partido Nacional, que entonces presidía Volonté. Quiere decir que política, ¿qué es? Política es libertad, política es acuerdo, política es discrepancia, pero por encima de todo, dentro del respeto a la ley y dentro de la convivencia pacífica, que es la esencia misma de la política cuando es democrática, porque la otra política no es la democracia. Cuando pensamos la estructura del acto con los compañeros de nuestra lista, de la agrupación, con mi amigo el ex edil Flavio Beltrán, nos pareció importante generar este tipo de diálogo, porque muchos de los que estamos aquí somos privilegiados. ¿Por qué? Porque pudimos tener este tipo de charlas con Sanguinetti en su casa. Yo ya lo tengo cansado, le caigo semanalmente a hablar. Y pensamos que más allá de lo político, del mensaje político que normalmente se ve en los medios, también está el mensaje personal, humano, de historia de vida, que nutre lo otro, que lo complementa y que logra hacer entender mucho más acabadamente a Sanguinetti. En un rato le vamos a preguntar también y pedirle que nos diga a ver qué libro se puede leer, qué seriales ve seriales muy interesantes, la del policía ese italiano. Las seriales de televisión que ve, algunas ve también. Estamos en un reportaje, estamos en la tele. No, estamos en la parte humana, pero vamos a volver después sobre eso. Ahora siguiendo con este tema que estamos hablando de la política. Pero mira, yo me formé, toda mi adolescencia fue en la época gloriosa del cine. Fue una generación de cinófilos apasionados. Nuestra generación vivía el cine intensamente. Nosotros, cuando éramos novios con Marta, íbamos 2 veces a la semana al cine, a veces hasta 3 veces. Era la época de oro del cine italiano,
del neorrealismo, la época del cine sueco que irrumpía, ¿no? Bergman, todo aquello, y la película italiana, insuperables, ¿no? Los Mastroianni, todos aquellos. Bueno, ni hablemos Sofía Loren, que bueno, todavía sigue siendo una reina con 80 y tantos, un fenómeno, una maravilla. Actualmente estamos viviendo un mundo de seriales más que de películas. Hay grandes películas todavía, ¿no? Por suerte. Uno piensa en La Grande Bellezza, una película italiana, en fin, hay grandes películas. Pero las seriales hoy dominan, son dominantes. En casa somos devotos de algunas seriales. Quizás la número 1 es El Comisario Montalbano. Esa es. Comisario Montalbano es insuperable, en Sicilia, impresionante, Comisario Montalbano, espectacular. Pero seguro, cuando uno se pasa, es un estilo, ¿no? Para nosotros muy entrañable, porque es una comisaría que parece la nuestra, ¿no? Es una comisaría del interior, con cada personaje característico, magnífica. Pero luego está el otro estilo, ¿no? La serial inglesa, que también es costumbrista, pero en otro sentido, ¿no? Ni hablemos, lo que es Downton Abbey, que fue un clásico, o esta de Crown, que es una maravilla también, como va narrando además a través de la anécdota de la vida familiar lo que significa la institucionalidad británica, ¿no? O sea que las seriales hoy son la gran realidad y las seguimos. Y ahora están muy de moda las nórdicas, que nos las baja Gervasio que anda por ahí, porque se toma el trabajo, porque no todo está en Netflix. Uno piensa en Netflix como en Wikipedia, cree que está todo, y no está todo. Está casi todo. Pero las seriales noruegas, hasta irlandesas, maravillosas, están por ahí. Y bueno, pero eso es parte de un mundo que también ha cambiado, Porque antes un gran actor, un Sean Connery, andá metelo en una serial, te mandaba al diablo. Y ahora todos están atrás de las seriales, porque cambió el mundo, entre otras tantas cosas, ¿no? ¿Verdad? Habrán visto que no preparamos esta pequeña conversación, entrevista, porque ya me llevé un rezongo. Bueno, ¿a dónde me estás llevando? ¿no? ¿A dónde me estás llevando? Pero es normal, pasa. Espero que no me lleves al fútbol, ¿no? Sí. Pasa también en las entrevistas les cuento la anécdota, ya que hablamos de fútbol. Estábamos en Madrid, Juan Boca y River. Averiguo en el hotel y me dicen, no, fui al bar en el hotel ahí. Me dijeron, no, vamos a dar Boca y River. Muy bien, bárbaro, vamos a ver. Le digo a Marta y me dice, no, pero va a ser una aburridera. Dice, vamos a ir a algún lado. Hablo con el conserje y me dice, no, hay un pub irlandés fantástico. Dice, donde dan 3, 4 partidos a la vez y la gente se junta y tal, fantástico. Allá fuimos. Oh, mamá mía, llegamos, era una multitud. Y efectivamente, había una gran pantalla donde había un partido de Inglaterra y había 200 ingleses pasados a los gritos. Más allá había un partido de la Juve, un escándalo. Salimos, dijimos, no, va a buscar otro lado, y terminamos en una fonda gallega muy divertida, que comimos como camioneros mientras mirábamos Boca y River y con el teléfono sufríamos como sufrimos todos los de Peñarol y de Nacional, y seguimos discutiendo los offside, y por suerte seguiremos discutiendo, que esa también es la sal de la vida. Bueno, es política, es cine, bueno, es fútbol, todo. Bueno. De todos los temas siempre saca algo bueno de Sanguinetti para aprender. Hay una buena experiencia que a mí me tocó vivir, que es ir con Sanguinetti a una librería. Generalmente uno cuando entra a una librería no sabe para qué la va a agarrar, busca un lugar específico, pero no tiene un mapeo de la librería. Sanguinetti tiene un mapeo de la librería, un orden, una organización, y va a buscar los libros y los encuentra. Entonces, como usted siempre ha estado cercano al libro, y es un defensor acérrimo del libro, ¿qué libro puede recomendarle a estos jóvenes o a esta platea de amigos? No me complique la vida, porque el libro no estaba preparado. Hay tanto que se pueden recomendar que es muy difícil. Yo digo los libros que a mí me importaron. Para mí los libros que más me importaron fueron los de historia griega y romana, la ciudad griega de Glotz, la historia política, las instituciones políticas de Roma, y después ya los clásicos, Tocqueville con la democracia en América, Maquiavelo, que ese se lo recomiendo a los aspirantes a la política, pero no El Príncipe,
sino los discursos sobre la última década de Tito Livio. Es el mejor libro de política que se escribió en toda la historia. Y es muy fácil de leer porque son pequeños capitulitos analizando situaciones. Ese es espectacular. Y ahí terminamos con los libros, porque si no... Si no, no terminamos más con esa etapa. Pero también les voy a recomendar, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que lean algunos libros de lo que hace a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, El proceso histórico de Zunfelde, es un libro introductorio interesante. Para el vallismo, el libro de Milton Banger, que se llama El creador de su tiempo. Es un libro realmente muy hecho por un historiador norteamericano, con la distancia propia de los historiadores que miran de afuera sin pasión, por más que él terminó siendo un apasionado vallista en el buen sentido de la palabra, porque la figura de Valle genera inevitable admiración en el que se lo ponga a estudiar. El que lo estudie termina enamorado, inevitablemente, ¿no? Pasa con nuestro caudillo Rivera también, ¿no?, del cual hay un lote de gente que habla mal de él sin saber nada. Y cuando se pone a leer lo que significó Rivera, el caudillo más popular de la Revolución, el más humano, el más alegre, el hombre de la independencia, queda fascinado, ¿no? El propio Bernabé, que hay un libro de Tomás de Mato interesante que se llama Bernabé, Tomás de Mato dijo, yo escribí, porque él era de Tacuarembó, y Bernabé es el fundador de Tacuarembó, y dice, yo escribí Bernabé para hundirlo a Bernabé, y me enamoré de Bernabé. Bueno, y con Frutoso pasa aún más. Por algo lo odia toda la historiografía brasileña y toda la historiografía argentina. Es verdad, lo odian todo, porque fue el único que nunca perdió el derrotero de la independencia. Nunca quiso ser ni ciplatino ni porteño. Siempre quiso ser oriental, uruguayo, liso y llano, como decía él. Pero me parece importante también decirle, especialmente a los muchachos, que dicen, bueno, pero ¿qué quiere decir hoy ser colorado, ser vallista? Bueno, muy bien. Yo diría que ser colorado quiere decir, para empezar, 2 o 3 cosas fundamentales. La primera es justamente esa, el sentido de la independencia, el sentido patriótico de la independencia, no el nacionalismo, que es muy distinto. Ahí hay una distinción que es muy importante. ¿El patriotismo qué es? El patriotismo es un sentimiento de amor, es un sentimiento positivo, es un sentimiento de pertenencia. El nacionalismo es ya una actitud política que parte de considerar que siempre va a defender lo nuestro como mejor que lo del otro. Entonces, nosotros somos patriotas y universalistas. Creemos en la universalidad de los derechos. Nunca miramos en un Uruguay encerradito. Y quizás el gobierno de la defensa del 39 al 51 sea la máxima expresión de eso. O sea, un sentido de independencia afirmado en la pertenencia a un grupo humano que siempre quiso la libertad y que siempre quiso un estilo de república. Y por eso no terminó aceptando la posibilidad de seguir en la Argentina. Y no la aceptó, porque los nuestros eran republicanos. Mientras que la Argentina en el 26 declaró su independencia y no pudo decir que iba a ser república, porque el propio San Martín, a quien respeto y admiro mucho, era monárquico. O sea, eran otras ideas, era otro mundo. Y lo nuestro, y eso es lo primero, independencia, patriotismo y libertad. Libertad siempre. El famoso decreto de Rivera, cuando asume el poder de facto, luego de la Revolución, y escribe un decreto que termina escribiendo en primera persona, que es absurdo como decreto, ¿no? Porque dice, yo digo que todos los que critiquen pueden criticarme a mí y a todos mis ministros con tranquilidad. Es un decreto hasta gracioso, pero notable como definición. Primera cosa. Segunda cosa, que es fundamental. El Partido Colorado es la ética de la responsabilidad. Max Weber, como todos ustedes saben, es un gran pensador alemán que distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es hago aquello que, conforme a mis principios, crea que está bien, pase lo que pase.
La ética y la responsabilidad es: defiendo mis principios de modo que sus consecuencias no sean negativas para esos mismos principios, porque no puedo desligarme de las consecuencias. El Partido Colorado es la ética y la responsabilidad. Hacer siempre lo que hay que hacer, cueste lo que cueste. Y esto no es teoría, esto no es teoría. Esto es realmente entender lo que es la política. Y les pongo los dos puntos extremos de lo que es la ética y la responsabilidad. El primer punto extremo es en el 20, cuando Artigas se va y Rivera se queda. Y uno dice, no, pero fíjate, Rivera, un traidor, arregló con los brasileños. Muy bien. La diferencia está en que Artigas dijo, bueno, hemos perdido, me voy, iré al Paraguay a ver si encuentro apoyo, tal. Y Rivera dice, no, yo me quedo. ¿A qué? Primero a defender a la gente. Porque los generales brasileños se querían quedar con los campos. Rivera se queda a defender. Pacta con Lecor y logra convencerlo de que él le va a mantener la campaña pacífica, pero que lo deje tener un grupo oriental armado. Y como decía Rivera, mientras tengamos un grupo de orientales armados, tenemos patria. Y por eso pudimos tener patria 5 años después ya, cuando él se asocia con La Valleja para la Cruzada Libertadores. En la otra punta, en los tiempos contemporáneos, pensemos en la famosa crisis del 2002. El Partido Colorado pudo hacer muchas cosas en aquel momento, en que la Argentina caía en el default, en que parecía que todo se derrumbaba, en que el Fondo Monetario reclamábamos que fuera el default. Bueno, y aquí están varios de los protagonistas de la época. Ahí está, ya está Steneri, ahí está Ariel, por ahí está Lito. Y esos eran los que estaban en Washington. Esos eran los que estaban en Washington. Acá estaba Jorge y Achugarri haciendo aquella sacrificada labor política de hablar y hablar y hablar en el Parlamento e ir llevando para que el default no llegara, como en cambio lo propusieron algunas voces del frente en aquel momento. Y bueno, y ese era el sentido de responsabilidad. Esa es la ética y la responsabilidad. Hacer lo que hay que hacer. Me llama Carlos Steneri, en medio de ese lío, y me dice, acá nos tenemos que comprometer a sacar la ley, que era la ley, digamos, que reprogramaba los depósitos bancarios, en 48 horas. Y digo, bueno, háganlo tranquilos. Dice, bueno, pero nadie puede creer. Digo, esté tranquilo, Carlos, que si no hay ley, hay medidas prontas de seguridad. Y yo le aseguro, yo hablo con el presidente y hablo con la calle y va a ver que o sacamos ley o medidas prontas de seguridad y salimos adelante. Lo llamé le digo, llame dentro de un rato. Llamé a la calle enseguida, me dijo, de acuerdo, lo llamé al presidente y bueno, y salió la ley felizmente. Pero estábamos tranquilos de que había que hacer lo que había que hacer. Y por eso, la Argentina todavía paga las consecuencias del default, porque nadie le cree, porque ese es el gran tema de la Argentina. El tema de la Argentina es de credibilidad, ¿no? Macri pensó que llegaba y que cambiaba eso un día para el otro, y no cambia, porque desgraciadamente todavía la Argentina arrastra esa fama de incumplidor, así como nosotros, felizmente, y lo ha reconocido Astori noblemente más de una vez, esa es la verdad, nosotros hemos demostrado que aún en el peor momento, en la mayor crisis, honramos nuestras deudas, cumplimos la palabra y defendimos la ley. Esa es la ética y la responsabilidad. Entonces, hablamos de independencia, hablamos de universalismo, hablamos de ética de la responsabilidad. Y luego viene el ingrediente vallista, que es el que construye dentro de la filosofía liberal un Estado solidario. El vallismo se diferencia esencialmente del socialismo. El socialismo cree en la socialización, o sea, en la estatización de todos los medios de producción, en la lucha de clases como motor de la historia, y no cree en la propiedad privada, sino que cree en la propiedad colectiva. En todas sus versiones, más para allá, más para aquí, eso es lo que ha llevado al fracaso siempre del socialismo, en todas sus vertientes,
fracasó en Rusia en una versión o en 3 versiones, ¿no? Porque estuvo la primera de la revolución, estuvo la de la nueva política de Lenin, estuvo la de Stalin, estuvo la de Khrushchev, y terminó en lo que terminó, ¿no? ¿Verdad? En un desastre económico fantástico y en una dictadura distinta. Y así pasó en todos lados. Y si nos llegamos hasta hoy, el socialismo del siglo XXI es otra catástrofe, la catástrofe venezolana. El vallismo, en cambio, construye un Estado que interviene en la economía y la sociedad, sí, pero no ahoga ni asfixia la iniciativa individual. Y ese es un punto esencial. La iniciativa individual, la libertad de comercio, la libertad del individuo. Esa es una diferencia esencial. Naturalmente, cuando se construyen los entes autónomos, por ejemplo, que es uno de los grandes temas de debate que a veces le reprocha al vallismo, nacen para responder a necesidades y normalmente enfrentando monopolios extranjeros, que ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Entonces, sí, nuestro país se formó y no hay por qué vituperarlo, porque no hay que ser anacrónico. Los ingleses trajeron el ferrocarril, trajeron el tranvía, trajeron las aguas corrientes, trajeron todo. Era la época, representaban el progreso y fue muy bueno eso. Llegó un momento en que dejó de ser bueno, porque hasta las industrias, las empresas, digamos, inglesas eran deficitarias y era todo un problema. Y a su vez los monopolios ya no se sostenían y ahí nacen las empresas del Estado. Con el correr de los años eso sigue siendo un tema de debate y a veces nos lo reprochan a nosotros. Yo lo digo claramente, la gran diferencia entre quienes miran desde un ángulo, llamémosle hiperliberal, a veces ocurre con algunos sectores del Partido Blanco que preferirían que no hubiera empresa pública, y nosotros es que creemos que las empresas públicas han tenido un rol a cumplir, desde el Banco República hasta la UTE, o hasta la Antel, o hasta el Banco de Seguros, pero sí defendemos su reforma y su capacidad de competir. Lo que no creemos es en los monopolios. Empresas del Estado, pero en competencia. Y la prueba está, que han sobrevivido y bien. El Banco República no sigue compitiendo con los demás bancos. O el Banco de Seguros, de que se abrió, no compite con éxito con las demás empresas. Entonces, y la Antel no compite con la telefonía celular con las otras empresas. Esa es la empresa pública que queremos, la que compita. Y si no puede competir, que se termine en la empresa pública. Porque eso sí, lo que no puede ser es lo que ocurre desgraciadamente con el combustible, que le estamos grabando a la industria de la agropecuaria un peso de ineficiencia, que eso sí son las cosas que tiene que corregirse. Entonces, fíjense que hay una diferencia, y la diferencia está en un Estado solidario o un Estado indiferente y retraído. Y esa es una gran diferencia, sin ninguna duda, pero es la indiferencia que construyó esta clase media. Y si nos miramos con la Argentina, ahí está la gran diferencia. La Argentina tiene la gran generación conservadora que hace la grandeza de la Argentina del fin de siglo, ese Buenos Aires fantástico que vemos, eso va entre 1860, 70, hasta 1930. Y ahí está la diferencia, que luego esos gobiernos no se entiende la cuestión social. No se entiende. Mientras acá hacíamos el reformismo, y la ley de 8 horas, y la ley de accidente de trabajo, y toda la legislación social, y la abolición de la pena de muerte, y la ley de divorcio, y la ley de investigación de la paternidad, y la ley por sola voluntad de mujer, en Argentina no ocurrió eso. Y el resultado, ¿cuál fue? 40 años después apareció el peronismo, ese karma de que la Argentina no logra sacarse. ¿Por qué? Porque eso ya no fue reformismo, fue revanchismo. Ese es el ingrediente que marcó la diferencia. El peronismo levantó una bandera de justicia social con razón, pero la hizo con espíritu de revancha, no con el espíritu de reformismo que hizo de este país la democracia que ha permitido solventarse con mucha más seguridad que la de nuestros vecinos. Y eso es importante. Nosotros somos el reformismo siempre, conservadores nunca, siempre reformando, siempre cambiando, esa es la esencia. Y ahora tenemos que volver a cambiar, ¿no? ¿Qué pasó? En la segunda presidencia, por ejemplo, hicimos la reforma de la educación.
Y desgraciadamente llega el Frente al Gobierno a ver cómo destruía lo que habíamos hecho en la educación. Algunas cosas no las pudieron destruir, porque ya la escuela de tiempo completo estaba instalada, era imposible. Los SERP en el interior tampoco lo podían destruir, pero cambiaron todo el programa de secundaria, volvimos para atrás y ahí están los resultados, ¿no? Y bueno, y ahora habrá que seguir con el reformismo para adelante, porque eso es lo que tiene que ser, porque ya han cambiado y ahora tenemos otro mundo, ¿no? Porque en estos 15 años cambiaron tantas cosas, ¿no? Hace 15 años no estaba Instagram y no estaba Facebook, ¿no? Empezaba Internet, pero no estaba nada de las cosas que hoy usamos, ¿no? Y yo hasta ahora, con mi edad, haciendo Facebook Live. No porque se me hubiera ocurrido a mí, sino porque los muchachos me aconsejaron, ¿no? Pero digo, si habrá cambiado en los 10 años del 8 al 18 de ahora de este siglo, cambió todo, los modos de comunicarnos entre los humanos. Si habrán cambiado cosas. Entonces, por eso mismo ya la educación tampoco puede ser la misma, porque tenemos que incorporar esos ingredientes nuevos. Por eso, un poco la idea es, ante estos desafíos que se plantean, ¿cuál es nuestra visión? ¿Ha quedado claro el tema de nuestra identidad? ¿Está claro la diferencia que tenemos nosotros como partido desde el punto de vista histórico, ideológico, con lo que plantea hoy el Frente Amplio? Claramente el tema Venezuela y el apoyo a esa dictadura es un mojón sustancial. Bueno, Venezuela es un drama. Nosotros, como tú dijiste bien hace un rato, estuvimos en contra de las dictaduras, todas las dictaduras, ¿no? Tú venís de una familia paraguaya, nosotros estuvimos contra Stroessner desde el primer día, otros sectores del país estuvieron con Stroessner, nosotros siempre, porque las dictaduras fueran de izquierda o de derecha, eran dictaduras y estamos en contra de todas. Y así como estuvimos en contra de Stroessner, estamos hoy en contra de Maduro. Cosa que el Frente, como duda de su condición democrática, como la mitad del Frente no es democrático, sigue sosteniendo de que eso puede ser una democracia sin prensa, sin partido, sin justicia independiente. Hay otros aspectos. Pero eso es una diferencia muy esencial, porque resume de algún modo todo. Si alguien cree que Venezuela puede ser una democracia, que me disculpe, no es demócrata, no es demócrata. Ese es un aspecto que nosotros siempre hemos destacado, incluso el doctor Operti, uno de los mejores, yo creo que el mejor canciller que ha tenido el país en estos últimos años, ha sido claro en ese tema, públicamente en las sesiones ballistas. Yo creo que es un honor para nosotros tenerlo en el Grupo Ballistas y es un honor también hoy tenerlo aquí, doctor Operti. Que la verdad que lo habíamos hablado estos días, ya hace unos cuantos días, con el doctor Sanguinetti. Él dice algo como que nosotros podríamos armar un gobierno en un fin de semana. ¿Podríamos? Armar un gobierno en un fin de semana. Que eso hace a la calidad técnica, a la calidad de la gente y las personas que conforman el Grupo Ballista. Yo veo, por ejemplo, ahí a Juan Berchesi. También gracias, Juan, por estar hoy aquí con nosotros. Y del tema seguridad, que voy viendo a referentes y veo a Guillermo Maciel allí. Ese es un tema. Entonces, los desafíos que se plantean, seguridad, educación, contexto internacional. Política exterior, ahí está el doctor Operti. Doctor Operti, ¿qué es lo que nos jugamos en esta elección? ¿Qué es lo que, en definitiva, cuál es el mensaje claro que debemos dar los ballistas en cuanto a estos temas, para ser claros en el momento de transmitirlos, en el momento de dejar un límite entre nosotros? Es clarísimo. El Frente Amplio ha ideologizado mal todos los grandes temas. Ideologizado desde el prejuicio, porque ya la ideología marxista está totalmente diluida, ¿no? Pero desde el prejuicio sobreviviente. Primer ideologización equivocada, la política exterior. Lo acabamos de ver. El Frente Amplio no tiene claro el tema de la democracia y entonces, como consecuencia, no se le arranca una definición en contra de Venezuela. En cambio vacila cuando se trata, por ejemplo, del tema de Israel, que es una larga tradición
del Uruguay de amistad y desde el origen del Estado en cuya construcción el Estado participó. Entre paréntesis, déjeme pasar un avisito. El miércoles 21, o sea, el otro miércoles, en el Sheraton vamos a presentar un libro sobre ese tema que se llama La trinchera de Occidente, a propósito de los 70 años del Estado de Israel, que recojo allí artículos de 50 años de esa larga batalla que hemos librado. Entonces, primera cosa, el Frente ideologizó las relaciones internacionales. Lo hemos visto estos días. Hablaban de Bolsonaro como que había llegado Hitler, el presidente del partido. El propio canciller, mi amigo Nin, tuvo su desliz y dijo, ojalá las encuestas se equivoquen. Son cosas que no pueden ser. La política exterior no es de barras bravas y no es tampoco de simpatías. Uno las que tiene no las puede ocultar, pero tiene que responder a lo que es la necesidad del país. Brasil estuvo allí y va a estar siempre ahí. Y es nuestro gran socio. Entonces, ¿cómo se puede hablar así? Ahora hay que repechar con Brasil desde atrás. No se... Primero, ideologización equivocada de la política. Segundo, ideologización equivocada de la seguridad social, porque el ministro Murro, conforme a su criterio y a su punto de vista, ha hecho todo lo posible por destruir el sistema de seguridad social con el cual salvamos al Banco de Previsión y a todo el sistema de seguridad social en la reforma que hicimos en el año 95, cuando se creó el sistema mixto. El sistema mixto de solidaridad y reparto en una parte y de ahorro individual en la otra, que en aquel momento nos criticaban de un lado y del otro, porque muchos decían que era demasiado poco liberal y otros decían al revés, que era totalmente privatista. Y eso es una diferencia esencial. ¿Y por qué el ministro Murro está en contra? ¿Por maldad? No, es un tema de ideas. Él cree que un individuo no tiene el derecho individual a ahorrar para asegurar su vejez con una pensión, porque eso es una expresión de egoísmo individualista. Ahí tiene una diferencia esencial del socialismo con el vallismo. Ellos creen que el ahorro individual es un acto de egoísmo y nosotros creemos que es un acto de libertad, porque todo el mundo tiene derecho a, con el producto de su trabajo, tratar de asegurarse la vejez. Y esa es una diferencia esencial. Y han estado haciendo todo lo contrario y desgraciadamente con una malhadada ley del 2008 y con otras resoluciones equivocadas, la resurrección de la prueba por testigos que inventa jubilaciones, etcétera, 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 etcétera. Hoy esa ideologización lleva a que el propio ministro Astori tiene que decir, bueno, ahora hay que volver a reformar el sistema de seguridad social. ¡Qué horrible! Después del esfuerzo que se hizo, después que se salvó el sistema, después que se sanearon las finanzas, ahí está Juan Berchesi que lo presidió, etcétera, después que se hizo todo lo que se salió, ¿no? Porque hasta desaparecieron las colas, aquellas interminables de los viejitos que después los pungas los esperaban en la esquina, ¿no? Bueno, después toda una reforma administrativa, ¿no? Con la historia laboral volvimos para atrás. Eso es la ideologización regresiva que representa el Frente. O sea, son cosas que todas se han ideologizado mal, En tercer lugar, tenemos el tema de las relaciones económicas internacionales, por un extraño prejuicio en contra de todos los tratados de libre comercio, porque la palabra libre comercio les parece negativa. Estuvimos 2 años para un acuerdo con Chile. Con China vamos y venimos, porque dicen, no, China nos va a invadir. Vayan a un supermercado, ¿qué es lo que no es chino? Ya nos invadieron hace rato. El tema es que si además de aceptar la invasión, que ya vino, negociamos con China algunas otras cosas, de pronto podemos lograr que nuestra carne o nuestras lecherías entren sin pagar impuestos a la entrada de China, que hoy día es el mayor mercado para alimentos de todo el mundo. Entonces, esa ideologización equivocada lleva a esas cosas. Cuarta cosa, y podríamos seguir un rato, pero digamos que cuarta cosa y muy importante a mi juicio. La visión de la economía, es decir, y ahí seamos claros, digamos, Astori representa una visión
que, con todos los errores que le podemos señalar a Astori por haber aceptado cosas que no debió haber aceptado, tiene una concepción general parecida a la que han tenido los ministros de Economía anteriores. Esa es la realidad. Porque el país ha tenido una gran continuidad que es la que le da prestigio, más allá de los matices, digámoslo con sinceridad y honestidad. Hay matices, sí, pero el Uruguay ha podido tener esa estabilidad porque ha habido una continuidad básica. Que este es un punto hoy cualitativamente muy importante. La declinación del grupo Astori representa que en el frente ya no hay más aquella pata moderada a la cual mucha gente recurría, y algunos habrá en esta sala, que ya algunos vi, de los que decían, bueno, el frente va a ganar igual, votemos a Astori que por lo menos para la mano de las locuras. Bueno, eso se terminó, porque el grupo Astori hoy ha perdido todo peso adentro del frente. A Astori mismo se le puso el dedo negativo para poder ser candidato, y hoy estamos con el frente puro y duro. El otro, el que cree en la lucha de clases, el que todos los días nos dice que hay la lucha de clases. Es que el secretario del Partido Comunista, Juan Castillo, hoy dice que hay que atacar a los ricos porque no puede soportar que haya casas ricas y cosas así, en ese sistema de arrasamiento de la propiedad y de igualitarismo mal entendido, coactivo y autoritario, que ha sido la fundición del socialismo y del comunismo, y que es lo que en el último número de búsqueda él explica claramente. Bueno, ese es el frente que viene ahora, no es aquel frente más equilibrado. Sereñi ha quedado muy en la distancia, y Astori empieza ahora también a pasar a la distancia. Y esto me parece muy, muy importante. Y lo digo porque, ¿qué ha ocurrido? Que la economía de mercado se interpreta desde el prejuicio. Entonces, por eso mismo el Consejo de Salario no es lo que se estableció en el año 42 en el gobierno colorado, ballista, progresista, el doctor Amézaga, en que era el capital, el trabajo y el estado de árbitro. Hoy todos sabemos que el Consejo de Salario no es así. Son 2 contra 1. ¿Por qué? Por el prejuicio. El empresario nunca tiene razón, el sindicalista tiene razón. Y ahí es como se están dañando a los obreros, no a las empresas, a los obreros. Porque desgraciadamente, con sentencias irreales o defendiendo a sindicatos tan negativos como el de Conaprole, lo que se está haciendo es dañar el trabajo. Y por eso, del 2012 acá, hemos perdido 18.000 empleos industriales y en lo conjunto hemos perdido 40.000 empleos. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque no se quiere entender que la productividad es un valor, que la productividad no es la plusvalía de Carlos Marx para robar al trabajador, sino que la productividad es lograr que la empresa sobreviva y pueda pegar un mejor salario. Y esa es la economía de mercado, y esa es la seguridad que necesitan los trabajadores, y eso es lo que le tenemos que asegurar, un Estado equilibrado, un Estado que no actúe fanáticamente, ¿no? Que no actúe fanáticamente, que no actúe dogmáticamente, porque eso es malo. A veces tendrá razón la empresa, a veces la tendrán los trabajadores. Para eso está el Estado, para ir dirimiendo los conflictos. Y yo creo que estas son las cosas esenciales que hoy están en juego, y creo que son las cosas que nos distinguen de los conservadores y las cosas que nos distinguen en la otra punta de los socialistas, marxistas, comunistas, o como queramos llamarle a toda esa variopinta fauna y flora que hay por debajo del frente. Presidente, llevamos casi una hora. Yo creo que la platea está muy entretenida. Bueno, con el tema. Yo no sé si es entretenido o no, pero no, y estoy muy interesado en lo que usted está planteando y en los temas que está planteando. Quedó pendiente el tema de seguridad para llevarlo en profundidad, pero si usted quiere, puede dar un mensaje final desde la tribuna o desde allí. No, acá mismo. Y con este último mensaje cerramos hoy. Bueno, cómo no. Primero agradezco a todos los que aquí están. Los vuelvo a invitar para el otro miércoles, porque ahí estamos en la otra faceta, que es la que he hipotecado ahora, porque este asunto en el que me han metido muchos de los amigos que aquí están, entre otros Gillo, de salir a batallar por el partido, pero seguro, honestamente les digo, era un tema
que yo venía después de la salida de Pedro, en el mejor momento de Pedro además, porque nunca había estado mejor en el Parlamento, etcétera. Bueno, pero bueno, como le dije a él cuando estuvo en casa el otro día, le digo, con los vascos ya sé que no se discute, así que no discuto contigo. Pero desgraciadamente esa decisión de él nos había dejado en esta situación bastante angustiosa, estábamos fuera del debate, fuera de la escena, y ahí es donde acepté esto. Y las cosas que he sacrificado son el periodismo, en que estoy escribiendo mucho menos, afuera hace 3 meses que no escribo un artículo, y también los libros. Pero por suerte este libro, que venía armándolo, lo vamos a poder presentar. Entonces, yo lo que les quiero decir es que estamos pensando en que podemos volver a decidir la elección, minoría mayor, mayoría menor, no interesa. Lo que está claro es que hoy nadie tiene el 50%, ni el 40%, ni puede aspirar a ello. Y por eso decimos que acá tenemos 2 grandes ambiciones. La primera, que el partido sea decisivo. Y yo diría que a esta altura no tengo la menor duda de que este partido va a decidir las elecciones. Hace 5 meses, cuando las encuestas nos daban 5 o 6%, eso estaba en duda. Hoy que nos dan 12 o 13, se mira de otro modo. Pero no para ahí la historia. Va a tener que seguir adelante y el año que viene ya van a ver cómo vamos a seguir creciendo y vamos a ser decisivos. La elección la vamos a decidir nosotros. Y si no la podemos decidir nosotros, el país puede caer en un cuarto gobierno del Frente Amplio más mediocre, más sin ideas, más sin eso que estamos viendo hoy, un Frente Amplio que transita, el propio presidente casi escondido, digamos, porque incluso cuando enfrenta a la prensa no lo hace con la serenidad, digamos, que le es habitual, ¿no? Que es su estilo. Es decir, un frente agotado. Como dice un amigo mío, cuando un equipo está cansado, al banco. Al banco. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Pero, entonces, la primera cosa es esa. Y la segunda es ver ese gobierno de coalición que felizmente hemos planteado y hoy todo el mundo está debatiendo. Cada uno tiene su fórmula, cada uno tiene su explicación, no interesa. Lo importante es que todo el mundo es consciente de que el próximo gobierno, en el cual nadie va a tener una mayoría absoluta, tiene que ser un gobierno en el cual haya entendimiento y acuerdo en esos puntos esenciales con los cuales hemos hablado, sobre la base de la coincidencia democrática. Las diferencias ya sabemos que las tenemos, alguna he explicado ya, dentro del espectro democrático. Sí, hay diferencias, pero ese no es el tema. Nos abrazamos a las diferencias y nos esterilizamos y nos hacemos inocuos e inútiles. ¿Qué sentido tiene? La política es justamente tratar de llevar adelante los principios propios, pero dentro de un esquema de realidad. Quedarnos en el gesto, en la actitud, puede ser muy romántico, puede ser muy glorioso para la foto, pero luego en los hechos no se va a traducir en nada. Y en esa es la batalla en la cual estamos librando hoy. No tengo duda de que el partido va a seguir creciendo, la respuesta está, los demás grupos del partido están corriendo, están trabajando también, es bueno que así sea, son matices distintos, tanto el de Ernesto Talvi como el de Pepe Amorín, están trabajando, están luchando, todos vamos a sumar a este gran esquema de pensamiento colorado y a este gran esquema de pensamiento democrático moderno del país. Todos tenemos que sumarnos de ese modo. Y de pensamiento democrático en una época que es desafiante, Estamos en la época de la inteligencia artificial. Estamos en la época de que las máquinas van sustituyendo cada día más trabajos, en que tenemos que formar a la gente con una versatilidad de pensamiento para poder capacitarse y recapacitarse constantemente. Hay quienes llegan a decir que va a eliminar el maestro, no lo comparto. Las máquinas son fundamentales, son grandes herramientas. Eso sí,
tampoco sacralicemos a las máquinas, por más inteligentes que sean para jugar al ajedrez las computadoras, porque las máquinas nos podrán dar muchas respuestas, pero somos los humanos los que vamos a poner las preguntas. De modo que no vamos a un mundo maquinista. No tenemos que pensar con la mentalidad conservadora con aquellos que salían a enlazar el ferrocarril en los campos porque decían que estaba alterando la paz. No, al revés, tenemos que usar todo eso, porque eso es la educación, que es un debate en todo el mundo, tiene que cambiar, pero tiene que cambiar sobre bases en las cuales usemos esas herramientas sin sustituir lo otro. Por ejemplo, y acá me voy hacia un costado, pero no importa, por ejemplo, estos días se debate en Francia y se debate en España, estos mismos días. Yo estuve en Madrid el otro día, justamente me tocó hablar de educación, y les decían, miren, si será polémica la educación, que acá en España, del 70 acá hubo 7 leyes de educación distintas. Y acá estamos parecidos. Y el próximo gobierno va a tener un profundo debate de nuevo, porque ya está lanzado. Bastó que EDU y 21 diera un esquema razonable y sensato para que ya saltaran los sindicatos, desgraciadamente, diciendo que es un esquema privatista, aunque no hay una línea en virtud de la cual se pueda deducir que la escuela pública se va a privatizar. Pero bueno, pero ya saltó el prejuicio. Y ahora tenemos que cambiar todas esas cosas. Fíjese la repetición. En todo el mundo dicen, no, la repetición no es un buen mecanismo, es la excepción. Pero está claro que en cuanto se advierte un retraso, y por eso es fundamental el maestro, tiene que haber elementos complementarios de apoyo y de ayuda, sin lo cual se hace totalmente ilusoria la igualdad de oportunidades. Lo único que no se le ocurre a nadie en el mundo es el pase social como acá. Aunque el chico no haya aprendido a sumar y a multiplicar, no importa, que pase, y después va al liceo y la mitad rebota en el liceo y la otra mitad rebota en la mitad y terminamos con el 40% nos terminó secundaria. Porque el pase social sí es condenar a los más pobres a la miseria y a la falta de trabajo. Y con esto terminamos, Gillo, diciendo que todo lo nuestro es un camino de esperanza, es un camino de alegría, sin enojo para nadie, respetando a todo el mundo, reclamando respeto, pero ejerciendo con libertad nuestras ideas, amparados en nuestra historia como elemento que nos impone la obligación y la conducta de ser leal a ese pasado, pero para hacerlo siempre mirando hacia adelante. Gracias a todos.